Pedimos que te despojes de todo lo que traes del día, todo problema, toda dificultad, todo cansancio, todo desánimo, toda mala noticia, y que te alinees en esta hora con lo que el cielo quiere hacer en tu vida. Declaro que esta será una noche poderosa para cada uno de aquellos que predisponen su corazón. Vamos a alabar su nombre un ratitito mientras preparamos nuestro corazón para recibir una poderosa palabra. Vamos a cantar con la música del cielo, dice esta alabanza, ¿sí? Así como adoran en el cielo, vamos a adorar sobre la tierra, vamos a levantar su nombre en alto, amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Esta es nuestra nueva normalidad, así que nos disponemos
Los muros caerán, los muros. Se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Sobre mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Tu palabra tiene poder, iglesia. Declaramos que los muros se caen en esta noche. Declaramos que toda enfermedad se va. Declaramos que todo virus se va de nuestra nación. Cuando canto, aumenta mis fuerzas, Señor. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Sobre mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. ¿Cuántos creen que su alabanza tiene poder? ¿Cuántos creen en esta noche que declaramos la palabra y el Señor lo hará? Amén. Caen los muros, caen los muros, caen los muros en esta noche. Cae ahora todo lo que nos impide recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Toda malla que el enemigo ha puesto sobre cada una de nuestras vidas en esta noche cae. Caen los muros, caen los muros, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán, sobre mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo Amén, amén. Amén, los muros caerán, dice la alabanza, ¿no? ¿Cuántos creen en esa palabra, que los muros caerán? En este mes de los milagros, en este mes de la autoridad de la palabra. Hermanos queridos, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Los muros caerán, declárelo, declárelo, porque es palabra de Dios que los muros caerán. La palabra de Dios dice, y lo respalda Dios con su voz, y dice, si nosotros tuviéramos fe, le podíamos decir a los montes, córranse de aquí y trasládense allí, y se hará, dice la palabra. Así que estamos creyendo a la palabra. Bendiciones para todos, muy buenas noches desde aquí, desde la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Centro Nacional de Adoración. Estamos transmitiendo esta reunión para compartir con usted aquí en nuestra ciudad, todas las ciudades de alrededor, los pueblos de alrededor, para toda Argentina, para otros países donde nos están recibiendo, que gracias a Dios estamos recibiendo sus mensajes de a donde nos están viendo, así que estamos más que agradecidos, les saludamos, los bendecimos y queremos realmente lo mejor para cada uno de ustedes. Está sonando la música, los muros caerán, así que mi hermano tenemos que estar seguros.
seguro que los muros caerán, porque hay una autoridad delegada de parte de Dios para su iglesia. Así que, mi hermano querido, que el Señor bendiga, que tengas una hermosa noche disfrutando con el Señor, que te prepares para lo que Dios tiene para darnos hoy. Hoy vamos a hablar de los milagros y de poder. Así que, iglesia, prepárate, porque Dios seguramente tiene una enseñanza nueva, un rema del Espíritu Santo para tu vida. Así que vamos a comenzar esta reunión orando por nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a estar en un tiempo de adoración al Señor mientras nuestro hermano nos pone una adoración en la presencia del Señor. Voy a orar contigo en esta noche. Así que, hermano, ¿y dónde estás? Unite en oración conmigo, porque quiero celebrar esta reunión y quiero que Dios sea el que te ministra, que sea el Espíritu Santo el que te hable y que todo lo que digamos hoy sea inspirado por el Espíritu. Sabemos que nos guiamos por lo que el Espíritu nos da. Así que, hermano mío, ahí donde estás, oramos al Señor y le decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche estamos reunidos, Señor, atentos a lo que tú nos quieras dar. Seguramente, Señor, tú tienes grandes bendiciones para soltar sobre nuestras vidas hoy. Por eso predispongo mi corazón para que todo lo que tú me hables sea inspirado por tu Espíritu Santo, para que realmente lo que recibo hoy tú me empieces a tocar, me empieces a ministrar ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero vivir un tiempo nuevo contigo, quiero celebrar esta reunión contigo. Señor, prepara mi corazón. Señor, me despojo de toda carga, de toda opresión que he tenido estos días. Señor, de todo lo que el enemigo puso delante mío. Señor, me despojo de esta tristeza, de esta amargura, de este dolor que me embarga. En el nombre de Jesús, quiero ser libre, porque quiero que una y otra vez tu Espíritu Santo venga sobre mí. En el nombre de Jesús. Señor, tócame. Tócame aquí donde estoy, Señor. Toca a mi familia, Señor. Toca a mi esposo, toca a mi esposa. Toca a este varón que está a mi lado, esta mujer, estos niños. En el nombre de Jesús. Toca a los padres que reciban en esta noche un fuego sobrenatural de lo alto. Oh, estoy sintiendo su presencia aquí. Estoy sintiendo que su gloria me está tocando. Oh, Padre, Señor, suelto esta gloria sobre tu iglesia. Suelto sobre aquellos que están recibiendo esta transmisión. Ahora, Señor, en el lugar donde se encuentren, si están solos o solas, tócales, Señor. Aquellos que están enfermos, necesitados, tócalos, Señor. Que reciban la paz, que reciban la inspiración del Espíritu Santo, que reciban este rema de la gloria del cielo, en el nombre de Jesús. Padre, obra milagros esta noche. Señor, que tu palabra sea la que me lleva a desatar el milagro en mi vida, en mi familia, en mis cosas, en el nombre de Jesús. Me predispongo, Señor, para que tú me hables. Espíritu Santo, comienza a ministrarme ahora. Adórele, iglesia, ahí donde está. Adórele. Hasta la música sonando. Una y otra vez. Sobre mí. Sobre mí. Oh, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me toca ahora. En el nombre de Jesús. Señor, mi corazón te necesita, mi vida te necesita. Oh, Espíritu Santo, toma tu lugar. Toma tu lugar aquí en mi hogar. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, grande eres, Señor, grande eres. Yo no sé lo que está pasando y dónde estás, pero yo sé que hay una gloria que está invadiendo tu vida, tu corazón esta noche. Algo está sucediendo de parte de Dios en tu vida. Oh, Espíritu Santo, fluye sobre tu iglesia, Padre. Ahora,
Toca, aleluya. Toca, Señor. Aleluya. Sé que el Señor te está tocando ahí en el lugar donde estás. El Espíritu Santo te está tocando, iglesia. Gózate. Oh, sí. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí. Ese Espíritu Santo que inunde tu vida, que lleve toda tu carga, todo tu pesar, que te deje libre para recibir lo que Dios tiene preparado para ti en esta noche. Pídele al Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Oh, sí. Celebrar con Él. Ay, otra vez. Sobre mí. Sobre mí. Oh, gracias Espíritu Santo por llenar nuestra casa. Oh, qué bueno, iglesia, que pudimos compartir este tiempo con la persona más especial de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Así que si todavía no lo has conocido, es momento de que lo conozcas, porque Él es el que va a llenar tu casa, Él va a llenar el ambiente de tu hogar, Él va a llenar tu corazón, Él va a estar en tus desiertos, Él va a estar en tus problemas, en todo tiempo va a estar contigo. Así que, amado hermano mío, te invito a que conozcas al Espíritu Santo, porque Él es el amigo invisible en la cual nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, antes de irse a los cielos, no los dejaré solos, mandaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, iglesia. Hoy vamos a hablar sobre los milagros y el poder, la autoridad de la palabra. Así que este es el mes que hemos declarado, mes de milagros y de poder. Así que hoy vamos a mirar un poquito esto. El tema de hoy es lo que Dios hace y lo que a nosotros nos toca hacer. Amén. O sea que los milagros son compartidos. Nosotros hacemos un nexo entre el cielo y la tierra. Son compartidas las cosas. Es por ello que muchas veces tenemos un concepto, quizás lo hemos entendido de alguna manera equivocada. Nosotros por ahí decimos que nuestra palabra tiene poder. En cierta medida, si está escrito en la palabra, si lo respalda Dios, evidentemente tiene poder. Lo que Dios ha hablado y yo lo tomo como base primordial para mi vida cristiana y lo tomo como una palabra de autoridad, como una palabra de poder, en realidad se va a cumplir. Ahora, si yo suelto una palabra por mi propia cuenta que no está escrita en la palabra, que no tiene respaldo del Padre Espiritual, es una palabra que yo suelto, pero que no tiene fundamentos eternos. Por eso que en esta noche tengo que hablar un poquito del poder de la palabra, de lo que cada uno de nosotros somos, de lo que cada cosa que hace Dios en nosotros y la parte nuestra. Así que vamos a comenzar en el libro de Romanos, en esta noche. Romanos capítulo 10, vamos a leer los versos 9 en adelante, o el 8 podríamos leer con la ayuda del Señor, y dice así la palabra. Para ti que estás tomando tus notas y tus anotaciones, el tema que vamos a hablar es el poder de la palabra, y no solamente para que surjan milagros tenemos que tener la palabra, sino que la palabra tiene que ir acompañado de otra cosa, que es la fe. Así que son los dos valores que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, el poder de la palabra y la fe a su vez. Romanos capítulo 10 verso 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está, ¿qué cosa? La palabra. En tu boca, está hablando la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares, quiere decir que si hablamos, con tu boca, vuelve a repetir la palabra, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjese el poder que tiene la palabra, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ahí está la fe, pero con la boca se confiesa, vuelve a repetir la palabra, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he levantado tu palabra para esta reunión de día miércoles. Señor, ahí está tu pueblo esperando que tú les hables. Señor, y es el momento donde le damos amplia libertad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y para que toda palabra que sale, Señor, sea inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, comienza, Señor, a preparar los corazones para la cual esta palabra está enviada en esta noche. Te doy gracias porque tu palabra dice, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí empezamos con el tema del poder de la palabra. Muchas veces nosotros lo hemos dicho y quizás lo hemos dicho a la ligera, que nuestras palabras tienen poder. Pero tienen poder en la medida que esté respaldado por lo que dice Dios. Ahí es donde vos y yo tenemos que hacer una diferencia. Mis palabras pueden tener poder, pero en lo que Dios respalda. Ahora, en lo que yo hablo, sin respaldo de Dios, no me puedo tomar de ese valor de la palabra porque es una palabra que la estoy soltando yo, que no tiene respaldo, porque soy humano. Lo que tiene respaldo de parte de Dios, háblalo con confianza, determinadamente, porque Dios ha ordenado eso. Amén. Y en este relato bíblico habla la palabra, que el poder de la palabra que tenemos nosotros. Acá dice, porque está cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Está cerca, dice. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí es donde viene, si confesares, o sea que cuando hablamos, ahí se suelta el poder de la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, quiere decir, nosotros podemos hablar a través de lo que Dios ha ordenado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, quiere decir que la autoridad no la tenemos nosotros como humanos, sino que la palabra está respaldada por el Padre. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí viene la otra parte, que es la fe. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. O sea que fíjese que con solo confesar, la autoridad de la palabra nos mete en el reino. La autoridad de la palabra. Pero ya le dije, respaldada por Dios. Porque esto dice, si confesares con tu boca. Quiere decir que tenemos que usar este hermoso miembro que Dios nos ha dado. Pero no lo uses desordenadamente. Usalo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice, y vas a ser respaldado en todas tus palabras. Entonces, acá dice, porque con el corazón se cree. Ahí está hablando de la fe, de lo que hablé hace algunos días atrás, cuando hablé que Dios desata una bendición de fe para creer. El primer don que Dios desata sobre nosotros es un pequeño don de fe para creer. Entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca habla la palabra y dice, se confiesa para salvación. Quiere decir, mi hermano querido, que cuando vos tomás esta decisión de decir, te recibo Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, ahí la palabra tiene respaldo del Padre y ahí se va a cumplir como dice la Escritura. Amén. Porque estamos confesando con nuestra boca que creemos en Jesús y que queremos que Él reine en nuestras vidas. Entonces acá dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón, dice, tenemos la salvación. Así que fíjese qué importante que son las palabras que tienen respaldo. Porque muchas veces hablamos palabras sin respaldo. Ese es el gran tema que hoy quiero dejarle bien en claro, mi hermano. No toda palabra que soltemos pueden tener la misma repercusión que una palabra que tiene respaldo de parte de Dios. Amén. Entonces, tenemos que saber diferenciar. El Señor me ha dado un miembro hermoso que es mi boca. Amén. ¿Para qué?
para que yo anuncie las virtudes del reino. No para que yo use mi boca para determinar cosas que Dios nunca dijo. Por eso Dios habla en algunos libros del Viejo Testamento, cuando le habla al pueblo, dice: ustedes dicen que yo dije y yo no dije nada. Amén. Es por eso que muchas profecías no se cumplen. Muchos profetas sueltan palabras que no tienen respaldo, no tienen autoridad, porque son palabras huecas, son palabras sueltas, palabras del corazón de un hombre. Pero cuando vos, hermano y hermano, soltás una palabra que tiene autoridad de Dios, que tiene respaldo de Dios, estate tranquila o tranquilo que esa palabra que soltés tiene recompensa y tiene fiel cumplimiento. Amén. Entonces, creo que empezamos mirando la palabra del Señor y desatando una autoridad del reino en nuestras vidas. Así que ahí donde estás con tu esposo o con tu esposa, empezá a decirle: mira, la palabra tiene autoridad en la medida que tenga respaldo de Dios. Esa es la palabra que tendrá autoridad. La otra palabra que puedo hablar, que puedo decir, corre por mi cuenta, y Dios nunca la va a respaldar porque es una palabra que no tiene fundamentos, es una palabra que no tiene respaldo. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces comenzamos mirando la palabra de que la autoridad viene a través de la palabra. La autoridad, si la respalda Dios, hablala con confianza. Por ejemplo, cuando leímos en la reunión pasada donde decía: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Está dándonos Dios la autoridad para que nosotros soltemos la palabra y echemos fuera demonios, sanemos los enfermos, hagamos toda la obra evangelística, pero tenemos un respaldo de parte de Dios. Entonces, toda palabra que soltemos dentro de esos parámetros, hermanos queridos, va a tener el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Cuando Él suelta la palabra, Él la respalda. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo. Todo lo que habló Dios, todo eso lo podemos tomar como base para decir: mis palabras tienen poder. Amén. Entonces, empecemos por ese lado para empezar a diferenciar. No toda palabra tiene poder. Entonces, la palabra que tiene respaldo de parte de Dios, esa es la que te va a llevar a la victoria siempre. Vamos a mirar unos textos en el Viejo Testamento ahora. Vamos a ir al libro de Números, Viejo Testamento, donde aquí vamos a mirar algo de lo que la palabra de Dios nos dice. En el capítulo 14, gloria a Dios, vamos a leer desde el verso 6. Aquí vamos a ver algo que pasó en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: manda siervos que tengas aquí en el campamento para que vean la tierra prometida, porque yo los respaldaré y yo les entregaré esa tierra. Entonces miren lo que dice aquí la palabra. En el verso 6 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefonés, que eran los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y fluye miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Gloria a Dios. Su amparo, dice, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Esto es lo que Dios los mandó a hacer. Quiere decir que tenían respaldo de Dios. Ellos fueron a la tierra prometida, pero fueron con un respaldo, porque Dios primero le habló a Moisés. Entonces les dijo: envía gente que vaya a fijarse la tierra, porque esa es la tierra que yo le voy a dar. Entonces Caleb volvió, dice, a estar ahí en aquel lugar, y empezó a hablarle al pueblo. Amén. Empezó a decirle al pueblo: la verdad es que la tierra donde Dios nos mandó es una tierra que fluye leche y fluye miel. Es una tierra donde hay riquezas,
donde hay bendiciones. De hecho, ellos traían, dice, racimos de uva que tenían que llevarla entre 4 hombres, por ejemplo. Era una tierra que producía bendición y ellos estaban en el desierto, donde estaban viviendo del maná. Entonces, dice que Caleb, claro, Caleb se respaldaba en la palabra que Dios le había dicho a Moisés. Entonces él decía, yo voy a ir a aquel lugar y lo voy a tomar, y no me importa que haya gigantes, no me importa que haya gente, que nosotros parezcamos como ranas, porque de esa manera dice que el pueblo decía, vamos a ir a aquel lugar si somos como unos pequeños insectos alrededor de esos hombres gigantes que viven en esa tierra. Es imposible que tomemos la tierra. Entonces Josué se rompió la vestidura y dice, ¿por qué no pueden creer en el Dios vivo? ¿Por qué no le pueden creer a la palabra? Entonces Josué estaba asegurándose una toma de la tierra prometida, pero por una palabra. Por la palabra que había sido emanada de parte de Dios y que la respaldaba Moisés, y Moisés se la soltó a ellos. Y ellos la tomaron como una palabra de autoridad. Había sido soltada la palabra sobre ellos, y la palabra, cuando tiene respaldo, tiene poder. Amén. Entonces, ¿qué había hecho la palabra en Josué y en Caleb? Había producido eso, poder. Había producido autoridad. Y no le importaba que hubiese gigante, que fuese lo que sea la tierra. Ellos decían, nosotros vamos a ir porque Dios nos la ha entregado en nuestras manos. Lo vamos a comer como a pan, decía Caleb. Entonces dice que el pueblo se enardeció en gran manera. Y ahora quiero leerles, porque acá dice en Números 14:10, dice la palabra, entonces la multitud habló de apedrearlos, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de Israel a todos los hijos aquel día. Amén. Claro, el pueblo se enardeció. El pueblo se enardeció. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb decían, vamos a tomar la tierra. No importa que haya gigante, que haya lo que sea, porque ellos creían al poder de la palabra. Creían en lo que Dios le había soltado. No eran ningunos improvisados que decía, bueno, sí, vamos a ir porque nosotros tenemos un ejército poderoso y lo vamos a vencer. No, no, no. Caleb decía, si Dios nos bendijera, si Dios nos diera esta oportunidad, lo vemos aquí en el relato que hemos leído, si Dios nos diera eso, caminaremos en fe, los venceremos y tomaremos ese lugar. El pueblo se enardeció, dice, y los quería apedrear. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que bajar su presencia aquel día para que ellos se diesen cuenta que Dios estaba allí en medio de ellos. Amén. Entonces te muestra la palabra del Señor que estos siervos de Dios se movían por la palabra, pero estaban identificados con una relación espiritual. Tenían un respaldo espiritual en la palabra. Por eso te digo, hermano mío y hermana, cuando sueltes una palabra, tiene que tener respaldo espiritual, para que tenga poder, para que tenga autoridad, para que se suelten los milagros. Muchas veces decimos nosotros, bueno, pero ¿por qué no se sueltan los milagros? ¿Por qué Dios no hace maravillas? Como dice, como muchas veces decimos. Pero hermano querido, el Señor depende de lo que nosotros tomemos como base. Porque Él, si ha soltado la palabra que va a hacer algo, hermano, créele a la palabra porque Dios lo va a hacer, porque tiene respaldo espiritual. Ahora, si Dios no te dice que hagas eso y tú lo haces, es una cuestión de decisión propia en la cual no hay un respaldo espiritual de parte de Dios. Entonces creo que estoy marcando bien la diferencia para que nosotros empecemos a crecer en la vida espiritual. No toda palabra que digamos tiene autoridad. ¿Puede el enemigo tomarse de una palabra nuestra para hacernos mal? Sí, eso sí, porque el enemigo toma toda palabra que nosotros soltamos, porque él es robador, dice la palabra. Pero vos, como hijo y como hija de Dios, cuando vas a moverte en fe, tenés que moverte con respaldo de Dios en cada paso que des. De esa manera van a surgir los milagros, de esa manera va a surgir el poder, la autoridad. ¿Quién le soltaba sobre Caleb y sobre Josué esa autoridad? La palabra. La palabra los había convencido de tal manera que no importaba que fuese un pueblo fuerte, no importaba que fuese un pueblo fortalecido en armamentos, en gente, en lo que sea, no le importaba que fuesen como sean. Dice, si Dios dijo, Dios estará con nosotros. Amén. Entonces se movía por el respaldo de la palabra. Vamos a mirar algunos textos más
en esta noche, porque estoy mirando un poco los hombres que marcaron la diferencia con el respaldo de la palabra. Vamos a ir a 1 de Samuel ahora, con la ayuda del Señor. Vamos a mirar a David con Goliat en este relato bíblico, y vamos a mirar cómo es el poder de la autoridad de la palabra. Vamos a leer desde el verso, con la ayuda del Señor, capítulo 17. Vamos a leer el verso 41 con la ayuda del Señor. Y dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, era rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: yo soy un perro para que vengas a mí con palos. Claro, porque David venía con el palo de pastor de ovejas. Amén. Dice, y lo maldijo a David por sus dioses. O quiere decir que su palabra fue soltada y le maldijo al Dios de David. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas, con lanzas y jabalinas, pero mira lo que dice acá: mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. No era él, sino que él venía en nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Ya empezó David a mostrarle la autoridad del reino. Sus palabras empezaron a ser soltadas, pero tenían un respaldo espiritual. Tú vienes a mí con jabalina, con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No me has provocado a mí, le decía David, has provocado al reino de Dios. Y el verso 46 dice: Jehová, le seguía diciendo David, te entregará hoy en mi mano. ¿Quién? ¿Cómo hablaba David? David tendría que decir, si era una palabra soltada por él, humanamente hubiese dicho: hoy vas a quedar en mis manos. Pero él dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. Amén. Y después empieza a trabajar lo de él, la autoridad de su palabra. Dice: y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová que no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él te entregará en nuestras manos. Amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. ¿Cómo salió David a la batalla? Salió por una palabra de Dios, salió por un respaldo. Entonces vos, iglesia, cuando empezamos a decir las palabras tienen poder, las palabras tienen poder en la medida que tenga respaldo espiritual, en la medida que Dios esté en el asunto. Acá dice la palabra que el filisteo salió y dice: yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a dar a los perros, un montón de cosas, y injurió al pueblo de Dios y insultó a los dioses a los dioses de Israel, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces ese hombre estaba soltando palabras conforme a su capacidad, conforme a lo que él veía con sus ojos, sin ningún respaldo. Pero el que estaba enfrente, un pobre muchacho pastor de ovejas, le salió a la batalla, pero con un respaldo espiritual. Quiere decir que su palabra tenía autoridad, su palabra tenía poder. Yo vengo, dice, contra ti, no en nombre mío, sino en nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel que tiene escuadrones que tú has desafiado hoy, yo vengo en nombre de él. Amén. O sea que no estaba diciendo: yo tengo capacidad porque yo sé manejar la onda y yo te suelto la palabra que te voy a matar hoy. No, no, no. Él dijo: Dios peleará esta batalla. Dios peleará esta batalla, porque él venía con ese respaldo. Entonces, mi hermano, esto es para que vos entiendas que todo milagro, todo poder que se puede soltar en tus palabras o en las mías,
tienen que tener respaldo de Dios. Amén. Cuando hay respaldo en la palabra, soltar la palabra tranquilamente, porque Dios va a hacer la obra. Dios va a producir el milagro. Dios va a hacer lo que realmente tú estás anhelando, lo que has leído en la palabra, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces dice que David se apresuró a ir a la línea de batalla. Amén. Y acá dice la palabra, porque fíjese que él, cuando habla con la autoridad que viene de parte de Dios, dice: el Dios que me va a respaldar, Él es el que te va a vencer en este día y yo te mataré, dice. Amén. Ahí tomó intervención él. Tomó intervención de la palabra de él, porque tenía el respaldo anterior. Amén. ¿Me estás entendiendo? Tenía el respaldo de Dios anteriormente para enfrentar al gigante. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vamos a enfrentar a los gigantes sin respaldo. Vamos a enfrentar a los gigantes y soltamos palabras pero que no tienen respaldo espiritual. Es por eso que te estoy enseñando en esta noche la importancia de saber reconocer qué palabras tienen autoridad y qué palabras nosotros podemos decirlas o soltarlas, pero no tienen respaldo. Y como nosotros no somos Dios, somos humanos, somos pecadores, Dios no puede respaldar. Dios respalda lo que Él ha dicho. Amén. Dios dice que respalda su palabra. Es por ello que muchas veces por ahí leemos el relato bíblico donde cuando el Señor venga, dice que muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué le va a decir eso si habían obrado bien? Si habían sanado a los enfermos, si habían predicado, habían hecho milagros. ¿Pero por qué? Porque Dios respalda su palabra. Si yo transmito a la persona que Dios le va a sanar, lo estoy transmitiendo con un respaldo que Dios dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios respalda su palabra, pero no nos respalda si somos pecadores. No nos respalda si somos hombres y mujeres que estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces Él respalda la palabra. Eso es para que vos sepas que no cualquier palabra que soltemos tienen autoridad para cumplirse. No tienen autoridad para hacer milagros tampoco. Son palabras sueltas que nosotros soltamos y que nos parece que se van a cumplir porque mis palabras tienen poder. Nos tomamos de esa frase: mis palabras tienen poder. En la medida, vuelvo a repetir, en la medida que tu palabra tenga respaldo, dale la gloria a Dios porque se va a cumplir. Ese es el cumplimiento de la palabra. Así le pasó a David. David fue con un respaldo a la línea de batalla. Y cuando se paró en la línea de batalla, cuando el gigante se apresuraba para matarlo con semejante lanza, él agarró la onda. Amén. Y empezó a hacer girar esa onda. Y cuando salió la piedra, salió con una autoridad del reino y se le clavó justamente en la frente de aquel hombre. El único lugar que tenía descubierto, la piedra se clavó ahí. Y cayó el gigante, y ahí donde David aprovecha y va encima de él y con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Amén. Entonces Dios respaldó su palabra. Dios lo respaldó a David y también le respaldó la palabra que él había soltado. Yo hoy te cortaré la cabeza y le cortaremos la cabeza a todos los filisteos. Amén. Dios respaldó la palabra. Lo respaldó a David y después David también tuvo respaldo en su palabra porque Dios le dio esa oportunidad. Amén. Así que fíjate, iglesia, que estoy hablando de un tema demasiado interesante para nuestras vidas. Vamos a mirar otro relato bíblico con la ayuda del Señor, porque esto es interesantísimo que vos y yo lo podamos entender. Vamos a ir al libro de Números de nuevo, porque aquí quiero que vos entiendas cuando nosotros nos manejamos sin haber alcanzado verdaderamente lo que dice Dios, cómo habló Dios y lo que nosotros hacemos. Miremos el libro de Números, capítulo 20, con la ayuda de nuestro Señor. Acá lo vamos a encontrar a Moisés de nuevo en este relato. En el capítulo 20 del libro de Números, el verso 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Mire cómo comienza la lectura. Habló Jehová a Moisés diciendo, vuelvo a repetir la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara
reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y habla, escúcheme bien, habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña y le darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Dice, y se reunieron Moisés y Aarón y la congregación delante de la peña, y les dijo, oí ahora rebeldes. Estaba enojado Moisés. Oí ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de la peña. Amén. Dice la palabra, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Gloria a Dios. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó a ellos, dice la palabra. Amén. Este relato nos muestra que el respaldo de la palabra está cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos ordena. ¿Escuchó? Porque Moisés dice que tuvo el encuentro con Dios y le dijo, mira, toma tu vara, esa vara de pastor que él tenía, toma tu vara, vos y Aarón, junta toda la congregación y háblale a la piedra, y la piedra empezará a fluir agua para tu gente y para los animales. Amén. Entonces David hizo el primer paso, lo hizo bien. Dice, tomó su vara. Claro, el primer paso lo hizo bien. El segundo paso, dice, juntó toda la congregación, también lo hizo bien. Pero en el tercer paso se equivoca Moisés. En el tercer paso dice, les vamos a dar agua. Quiere decir, él soltó una palabra de él. Les vamos a dar agua. Entonces, fíjese la actitud que toma Moisés. Dice, Dios le dijo, habla a la piedra y la piedra empezará a fluir el agua. Pero Moisés no le habló a la piedra. Moisés, ¿qué hizo? Dice, pegó con violencia a la piedra 2 veces. Y Dios respaldó su palabra. Dios respaldó su palabra. Porque dice que igualmente comenzó a salir agua de la piedra, y tomaron ellos, y tomó, dice, todos los animales, todo lo que estaba en aquella congregación que estaba deseosa de tomar agua. Amén. Está bien, el milagro fue hecho. Pero ¿qué pasó? David no pudo entrar a la tierra, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Aarón tampoco. Y todos aquellos que estuvieron aquel día no pudieron entrar, excepto Caleb y Josué. Amén. Entonces, hermano querido, acá nos está mostrando la palabra que nosotros podemos soltar una palabra, pero si tiene una autoridad delegada de parte de Dios, la palabra tiene poder. Ahora, cuando yo suelto una palabra de mi parte, Moisés le dijo, ahora le vamos a dar agua. Se empezó a equivocar Moisés y Aarón. Ahora le vamos a empezar a dar agua. Pero Dios le dijo, reúne al pueblo y háblale a la piedra. ¿Qué tendría que haber hecho Moisés? Piedras, comiencen a darle agua a este pueblo incrédulo, a este pueblo rebelde. Comiencen a darle agua. Si él hubiera soltado la palabra, Dios hubiera respaldado la palabra. Amén. Pero no, Moisés hizo todo lo contrario. Agarró el bastón de pastor y comenzó a golpearlo porque estaba enojado con el pueblo. De todas maneras, Dios igual respaldó la palabra que le iba a dar agua al pueblo. Pero ¿qué pasó? A Moisés se le terminó su carrera ministerial ese día. Le dijo, bueno, sube al monte porque de cierto este es el último día. Lo hizo ver la tierra prometida, pero ahí terminó la vida de Moisés. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Dios va a respaldar la palabra que Él ha soltado, y si yo la suelto con mi boca, la va a respaldar y se va a cumplir y va a ser el milagro. Ahora, si yo suelto una palabra sin tener el respaldo de Dios, no puedo esperar milagros. No puedo esperar cosas sobrenaturales. No puedo esperar nada, porque es una palabra que suelto de mi parte. Tomo el lugar de Dios y la suelto.
queriendo decir que mis palabras tienen poder. Estamos poniendo en el lugar de Dios. Entonces, entiéndame, iglesia, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de tener sabiduría, de tener conocimiento. Vieron que por allí el profeta habla y dice: mi pueblo fue llevado sin por qué, porque le faltó conocimiento. Mi pueblo los llevó al Ausur porque le faltó sabiduría. Entonces, estamos en un mundo donde pareciera que todo vale. Estamos en un mundo donde pareciera que todo está bien lo que hacemos. Estamos en un mundo donde nos empoderamos porque de pronto nos va un poco bien en los ministerios y ya nos empoderamos, decimos, por mi palabra y por la palabra que suelto y por todo eso que decimos. Entonces, iglesia, empecemos a entender, Dios va a respaldar lo que Él respaldó. Amén. Dios va a hacer milagros en la medida que Él hable primero y que yo suelte la palabra. Al soltar la palabra, Dios va a hacer el milagro porque Él ya lo respaldó. Amén. Entonces, estamos en un mes donde estamos viendo los milagros y poder y autoridad. Amén. Entonces, la autoridad y el poder vienen a través del oír de la palabra. Por eso, nosotros tenemos que empezar a entender, toda palabra que yo suelte tiene que tener respaldo espiritual. Amén. Si no tiene respaldo espiritual, es una palabra que yo la solté por mi cuenta. Entonces, no puedo esperar que pueda haber milagros. No puedo esperar que pueda pasar algo poderoso, porque es una palabra soltada de mi parte. ¿Cuántas veces te habrán soltado una palabra? ¿Te habrán profetizado? ¿Cuántas veces te habrán dicho, Dios va a hacer esto y esto contigo? Y no pasó absolutamente nada. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso? ¿Cuántas veces te habrás sido convencido de que Dios te habló y fue el hombre que te habló? Pero con una palabra sin respaldo. Con una palabra que te convenció. Por ahí con un don de adivinación que estuvo diciéndote lo que te pasó en el pasado. Y te quiero decir algo. Dios nunca habla para atrás. Dios siempre habla para adelante. Cuando Dios te va a soltar una palabra, te va a decir lo que va a pasar más adelante, no el pasado. Eso es un espíritu de adivinación. Por eso que tenemos que estar bien atentos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y voy a terminar porque se me termina el tiempo. Quiero ir al libro de San Marcos, Nuevo Testamento, con la ayuda del Señor. San Marcos, quiero terminar este sermón de esta noche, porque Dios nos ha hablado poderosamente a nuestras vidas. San Marcos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor en el verso 23. Gloria a Dios. Aleluya. Mire esto que dice. De cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Cuando miro este relato, claro, es como que la palabra me da la oportunidad de hablar. Sí, pero tengo que tener entendimiento y tengo que tener sabiduría. ¿Qué hombre dijo, muévase ese monte y salga de ese lugar? Nadie. El que puede hacer eso es Dios. Entonces, para que yo pueda soltar una palabra de esa naturaleza, tengo que tener un respaldo espiritual. Tengo que tener un respaldo de Dios. Por eso dice la palabra, de cierto os digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate, no dudar en su corazón. Amén. Es porque Dios ya lo soltó. Porque Jesús ya lo soltó como un milagro sobrenatural. La palabra fue soltada. Amén. Entonces Él está diciendo, cualquiera de ustedes, si creen, si tienen la fe necesaria, le van a poder decir a este monte, desarraiga así, plántase en otro lugar y se hará. Amén. ¿Pero por qué? Porque la palabra ya está soltada. Fue soltada por el Hijo de Dios. Entonces yo tengo respaldo de esa palabra. Entonces me puedo mover en esa palabra si tengo la fe necesaria para que eso pase. Por eso dije al principio que los milagros suceden en la medida que yo tenga la palabra como respaldo y mi fe por el otro lado para que mueva el milagro. Entonces necesitamos dos cosas que trabajen en nosotros. Primero, el oír la palabra. Al oír la palabra yo me tengo que compenetrar en lo que Dios me dice. Me tengo que tomar de la autoridad del reino.
Cuando la oportunidad de la palabra viene a mi vida y yo estoy frente a una situación donde necesito soltar una palabra, tengo que saber que esa palabra tiene respaldo espiritual. Porque si no va a ser una palabra que suelte, que no tiene ningún fundamento. Entonces, acá la palabra dice, si te encuentras en una situación donde tienes que demostrar que Dios está contigo, entonces suelta la palabra. Y si crees, se hará. Amén. Entonces ahí está. Teniendo el respaldo de parte de Jesús, que Él lo dijo, le dio la autoridad a sus discípulos, a la gente que le escuchaba, yo tengo el respaldo espiritual, que esa palabra me respalda. Amén. Entonces, iglesia del Señor, creo que he hablado un tema que muchas veces no se habla mucho. Un tema donde produce un quiebre espiritual en nuestras vidas. Donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a ver si están así como muchas veces lo dijimos. Mis palabras tienen poder. En la medida que tenga respaldo de parte de Dios, sí tienen poder. Pero palabras sueltas, palabras soltadas, con mis palabras, que soy un hombre natural de la tierra, lleno de errores y lleno de cosas, de pecados, que a Dios no le agrade, de ninguna manera voy a tener un milagro sobrenatural. Entonces, iglesia del Señor, estamos en un tiempo donde tenemos que ser sabios en nuestra manera de leer, en nuestra manera de entender la palabra, en nuestra manera de seguirle a Jesús. Entonces, iglesia, esta palabra es para que nosotros meditemos. ¿Cuántas veces habrás soltado? No se produjo nada. ¿Cuántas veces habrás dicho, bueno, mis palabras tienen poder y esto va a pasar? Y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no tenían respaldo. Pero cuando yo suelto una palabra y tiene respaldo espiritual, hermano, anda a buscar el milagro, porque el milagro está. Amén. El milagro está. Así que esta es la palabra para esta noche. Ha sido un placer poder compartir contigo. Espero que te haya sido de bendición. Para mí lo fue, porque fue una palabra que el Señor me la dio para que la pueda soltar esta noche. Y realmente es una palabra que me bendice. Porque por años estuve escuchando esto. Por años nos enseñaron estas cosas, que nuestras palabras tienen poder, que tengan respaldo. Entonces, cuando el Señor me dijo esto, yo dije, oh, se lo tengo que enseñar a la iglesia. En la medida que haya respaldo, las palabras tienen poder. Ahora, cuando son palabras de hombre, cuando Dios no dijo nada, cuando Dios no respalda, no podemos esperar nada. Son solo palabras que se las lleva el viento. Así que, iglesia del Señor, esto es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Este es el mes de los milagros y de poder. Amén. Si tú has tomado esta palabra, espero que te haya sido de mucha bendición para tu vida. Adoramos un momento al Señor y está sonando la música. Oh, te adoramos. Te adoraré, Señor. Oh, Dios de los cielos. Aquí estás. Obrando en mí, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Padre. Aquí estás. Te adoraré, Señor. Hermano, si esta palabra te fue de bendición, oro por vos en esta noche. Y digo, Señor Jesús, he soltado tu palabra sobre tu iglesia. Señor, hazla prosperar los corazones para la cual fue enviada. Señor, sé que tu Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer en cada vida. Padre, es la palabra que tú nos has dado en esta noche, es para crecer, es para vivir tiempos de gloria, es para vivir tiempos de milagros, tú respaldando la palabra de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias. Los bendigo a mis hermanos en esta noche. Y bendigo a todo aquel que está por primera vez, o aquel que nos está siguiendo en las redes sociales y que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Te quiero invitar a conocerlo a Jesús. Cuando comencé hablando sobre este tema, hoy, cuando abrimos la Biblia en el libro de Romanos, dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a su Hijo de los muertos, serás salvo. Si lo confesares con tu boca. Así que tenés la oportunidad. Tenés una hermosa boca que el Señor te ha dado y tenés un corazón para creer. Así que si estás creyendo en Jesús, ¿por qué no hablas con tu boca y le decís, Señor Jesús, te quiero recibir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador? Perdona mis pecados,
Anota mi nombre y mi apellido en el libro de la vida, porque quiero ser parte de tu iglesia en este tiempo. Si lo has hecho de esta manera, la palabra con tu boca, el Señor la respalda. Él te ha tomado el nombre y el apellido y tu nombre ya está anotado en el reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, te abrazo, porque sos un hijo y una hija más del reino de los cielos. Iglesia del Señor, ha sido un placer estar contigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 6:15 en la transmisión que hacemos los domingos, por lo menos si no nos dan la oportunidad de abrir nuestras iglesias. Si no tenemos esa oportunidad, ya a partir de otras reuniones vamos a cambiar un poquito el horario. Pero por ahora, el domingo que viene estaremos 6:15. Así que te quiero ver ahí conectada, conectado. Hermano y hermana en Cristo, no te pierdas las reuniones. No es lo mismo recibir una palabra en vivo que una palabra diferida. Así que acostúmbrate a estar en la reunión. Es como si fueras a la reunión. Dejate ese horario para estar en la presencia del Señor. Porque el Señor te va a mirar desde los cielos. Dios no va a mirar tu comodidad. Si la palabra viene a las 6:15, estate a las 6:15, porque es el momento de la bendición. Si la miras después, no va a ser lo mismo. Pero te invito a que estés a las 6:15. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Estamos alabando al Señor. Ahí viene Gisela para terminar la reunión. Compartimos este tiempo. Dios te bendiga. Ha sido un enorme placer compartir contigo. Que la paz del Señor Jesús sea sobre tu vida en esta noche y que el Señor te acompañe, te bendiga, te restaure y te dé una maravillosa oportunidad para disfrutar de este tiempo con el Señor. Amén. Gisela nos acompaña. Nos vemos. Dios te bendiga. La paz de Jesús sea sobre tu vida. Solo tú eres Dios, nadie me hace frente, es grande soy, y tu poder permanece, solo tú eres Dios. Poderosa palabra la que compartió nuestro pastor en esta noche, que nuestras palabras tengan la autoridad del cielo, la autoridad delegada del Padre, que caminemos bajo obediencia para que cada palabra que sale de nuestra boca tenga poder y tenga autoridad. Alabamos un ratito mientras nos despedimos. Hay un poder que sale de la boca de Dios que me está empoderando. Mayores cosas que mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre, mayores obras que tú haremos en tu nombre. Esta reunión te ha sido de bendición. Te pedimos que la compartas en las redes sociales, que invites, que te conectes a cada reunión. Te esperamos el domingo a las 18:15 en este mismo Facebook. Te invito a que si no todavía no conoces nuestro canal, Centro Nacional de Adoración Pehuajó, que te suscribas en la campanita para que te lleguen cada una de las notificaciones. Declaramos que esta será una semana de bendición para cada uno de nosotros, una semana de cielos abiertos. Los bendecimos a toda nuestra familia de CNA y a todos aquellos que nos miran de diferentes lugares. Bendiciones para todos. Para hacer algo en su nombre. Oiga, alguien puede sentir ese poder que sale de su boca para sus hijos. Yo quiero que cante esto con revelación y con sus manos levantadas. ¿Ok? ¿Está listo? Está un poquito alto ahí, pero se me va a ayudar. Dígaselo ahí. Hay un poder que sale de la